o arces, ¿vale? Realmente el nombre es Acer, el nombre científico, comúnmente se les conoce como arces. Aproximadamente hay como unas 160 especies, porque arce realmente es un género, ¿vale? Entonces hay como unas 160 especies. Diferencias, las diferencias van desde las texturas de los troncos, los colores, las formas de las hojas. Por lo general suelen ser palmeadas y lobuladas, entre lo general son entre 5 y 7, les hay que tienen 9 lóbulos y les hay que tienen 3, ¿vale? De 3 lóbulos, los más conocidos son los wergerianos y los campestres, que se suelen utilizar mucho para hacer bonsai. De los palmatum, pues hay mogollón. Conocidos muchos, el más, el de Soho, ¿vale? Este otro es un Koto-hime. ¿Diferencias entre uno y otro? Pues lo que veis, realmente una de las principales es lo que veis, el tamaño de la hoja. Este tiene una hoja súper pequeñita, pero minúscula, y además tiene unos entrenudos súper enanos, o sea, tiene unos entrenudos súper cortitos. No sé si lo veis bien, no sé si se ve bien los entrenudos, es decir, a ver, aquí hay un entrenudo, aquí hay otro entrenudo, ¿vale? Tiene unos entrenudos súper pequeños, con lo cual cuando brota ahí como una pelota parece que es una pelota de hojas, pero realmente no. Y si tú separas las hojas, lo que estás viendo es que en cada brotecito tiene su par de hojas, ¿vale? Y es que hay muchos brotes pegados, ¿vale? ¿Dónde se dan bien? Pues por lo general en las zonas templadas. Problema que tenemos con los palmatum, fundamental, sobre todo los palmatum, los trífidos o los tridentes, todos suelen ser menos exigentes en cuanto al sol, en cuanto al riego y en cuanto a la calidad del agua, ¿vale? En el caso de los palmatum, la calidad del agua influye mucho, ¿vale? Tienen los pelillos absorbentes, las células que absorben el agua son muy finitas, tienen unos conductos muy finitos, con lo cual se saturan rápidamente cuando el agua tiene mucha cal. Y se nos queman las hojas, porque además la cal que absorbe la planta se deposita por lo general en la punta de las hojas, con lo cual tenemos un montón de problemas, porque se abrasan. Entonces, los palmatum son bastante exigentes en cuanto a la calidad del agua, en cuanto al sol, no en cuanto al sol, sino en cuanto al tipo de sol, entre comillas, lo de tipo de sol que reciben. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que, por ejemplo, el sol que tenemos, el calor o el sol que tenemos en Valladolid en verano es muy fuerte, es muy seco, con lo cual eso les afecta mogollón. ¿Por qué? Porque no les gustan las sequías. Los palmatum no les gustan las sequías, los tridentes resisten mucho mejor las sequías, ¿vale? De hecho, aquí se dan, en un clima como el mío, se dan fácilmente los campestres, se dan de forma natural, con lo cual son árboles que sí que se adaptan. Es verdad que se dan mucho más cerca de los ríos, pero se adaptan mejor a determinados periodos de sequía. Los palmatum no, los palmatum palman, ¿vale? Con lo cual ahí tenéis que tener un poquito cuidado con el río. Y colocarles yo, por ejemplo, a partir de mayo les pongo a la sombra directamente, y se pasan a la sombra hasta septiembre por lo menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, porque si no se me abrasan. Entonces, o bien les pongo a la sombra todo el tiempo, o les pongo al sol, pero que les dé el sol o bien a primera hora de la mañana, es decir, pues desde cuando sale el sol hasta
las 10, 10 y media de la mañana, o bien que les dé el sol a partir de las 7 o las 7 y media de la tarde, ¿vale? Para evitar la parte más brutal de sol que me abrasaría todas las hojas, ¿vale? Y esos son los rasgos generales de los Palmatum. Son árboles que les gustan, en general, a los arces, a todos, les gustan las tierras un poquito ácidas. Es necesario echarles, cuando les trasplantamos, es necesario ponerles una tierra con un pH ácido. Tampoco es necesario, quiero decirles, es verdad que les gustan las tierras ácidas, pero al final, si utilizamos Akadama que tiene un pH neutro, pues van a funcionar perfectamente, ¿vale? Y en líneas generales, esas son las características el tema del abonado. Abonar se abona como todos, es decir, en el periodo de crecimiento y luego en otoño. Por lo general no acabas de abonar, quiero decir, ya sabéis mi opinión sobre el tipo de abonado en otoño, entonces acabaríamos en diciembre, pero claro, si en diciembre el árbol si en noviembre ya ha tirado la hoja, en el caso de estos dos no, porque están otoñando, entonces están acabando de otoñar. ¿Por qué? Porque ha sido relativamente suave el otoño, no ha venido mucho frío hasta ahora, entonces están otoñando ahora, con lo cual sí que van a... A ver, que sigo, que os decía que entonces sí que respecto al abono sí que van a coger el abono, ¿vale? ¿Por qué? Pues están empezando a otoñar, con lo cual ahora sí que todavía van a coger algo el abono. Vale, pues bueno, vamos a empezar con... ¡Atención! ¡Pregunta! Me ha quedado bien. Vale. A ver, voy. A ver. Carlos, que es diario de un alcalaino bonsaísta. Pero se llama Carlos. Mucho mejor llamarte Carlos, que no diario. ¿Vale? Pregunta que ¿qué tal lignifica una tropurpúrea? Porque quiere hacer está haciendo uno sobre roca y si va a tardar en expandirse. Pues lo primero que hay que saber es si está o no injertado. Y si está injertado, sobre qué injerto. Es decir, sobre cuál es el portainjertos que se ha utilizado. ¿Vale? En principio te va a costar mucho. ¿Por qué? Porque aunque esté injertado, va a estar injertado sobre otro Palmatum, ¿vale? Entonces, no le va a costar abrir las raíces como para que se te vaya extendiendo. No quiere decir que no lo puedas hacer, ¿vale? Pero te va a llevar mucho tiempo. Lo de lignificar te van a lignificar bien. Ten en cuenta que con los arces se hacen unos nevaris de la leche, entonces lignificarte te van a lignificar bien. Pero seguramente le cueste, quiero decir, no te haga eso que hacen los buergerianos que parece que se ha desparramado la raíz sobre la roca. Eso no te lo va a hacer. O le va a costar mucho hacerlo, ¿vale? Pero no quiere decir que no te lo pueda hacer. José G. Ruiz, que fue el impulsor de esta propuesta, de las preguntas, pregunta: ¿se puede trabajar o eliminar el injerto que traen los deshojos? No solo le traen los deshojos, hay muchos arces que vienen injertados. Este, por ejemplo, viene injertado, ¿vale? Este es un deshojo, sí es un deshojo, y también viene injertado, ¿vale? Le veis ahí. Está bastante bien este injerto. También os lo digo, que este injerto también está bastante bien, porque si nos sale de aquí abajo nos sale un brote y se lo dejamos, no tiene ninguno, pues tendríamos aquí nuestra curvita, ¿vale? Y nos saldría aquí una rama, con lo cual, perfecto, ya tendríamos disimulado el injerto. ¿Vale? Entonces, problemas que tenemos con los caducos en general. No solo con los arces, sino con la mayoría de los caducos, es que cicatrizan muy mal. Las grandes cicatrices es fatal. ¿Vale? Entonces, trabajar el injerto es
complicado. ¿Por qué? Porque le vas a provocar una cicatriz grande y te va a costar muchísimo que cierre. Entonces, la mejor opción de todas sería hacerle un acodo por encima del injerto, para eliminar ese injerto, ¿vale? Esa sería la mejor opción. ¿Pero qué? Ya te digo, más que... ya, porque en general todos los caducos cicatrizan muy mal. Entonces, si tú le provocas una cicatriz muy grande, primero le va a costar mucho cerrarlo y segundo, es posible que nunca te llegue a cerrar la cicatriz. Con lo cual, mal. La mejor opción es el acodo, ¿vale? O buscar uno que esté súper bien injertado, que eso también es muy complicado. Encontrar uno que esté muy bien injertado, que luego no se le note, prácticamente no, ¿vale? Siguiente pregunta, José Antonio Sevares. Pregunta, es una pregunta muy técnica, ¿eh? ¿Qué nivel o hasta qué nivel de ppm, es decir, partículas por millón o miligramos por litro, se puede considerar idónea el agua para los arces? Y en cuanto a los minerales, son dos preguntas. ¿Cuál es más importante en el agua para utilizar agua embotellada? ¿Cuál sería los minerales más importantes a la hora de saber cuál es mejor o cuál es peor agua? A ver, la pregunta es complicada, ¿vale? Porque en ningún sitio ni nadie te dicen exactamente, pues mira, a partir de 8 ppm, de 8 para arriba, el agua es mala para los arces, o a partir de 10 para arriba, el agua es mala para los arces. Eso no te lo dice nadie, ¿vale? Entonces es un poco complicado llegar a decirte exactamente cuántos ppm, a partir de cuántos ppm es un agua perjudicial, ¿vale? También hay que diferenciar entre los arces tridentes y los palmatum. Los tridentes, dependiendo de las variedades, en general todas son bastante resistentes o son mucho menos exigentes en cuanto al agua, ¿vale? Y dentro de los tridentes, por ejemplo, los bergerianos son un poquito más exigentes que los campestres en cuanto al agua, pero los dos son poco exigentes, son mucho menos exigentes que los palmatum, ¿vale? Entonces, la dureza del agua se suele medir en grados hidrotimétricos, que les hay franceses, alemanes, americanos e ingleses, ¿vale? Cada uno lleva una equivalencia diferente. Por lo general en España se suele medir en grados franceses. Lo que expresan son los ppm de carbonato cálcico que hay en el agua, ¿vale? Entonces, lo que os decía, por lo general los grados el grado que se suele utilizar en España para medir la dureza del agua es el grado francés. Y eso, un grado francés equivale a 10 ppm, es decir, a 10 miligramos por litro, o a 10 partes por millón de carbonato de calcio en un litro de agua, ¿vale? ¿Qué había apuntado yo aquí? Sí, bueno, eso es lo que os acabo de contar de los grados franceses. Y vale, en cuanto a cuál es buena, cuál es mala, pues en principio para los arces por debajo de 10 grados franceses sería adecuada, ¿vale? Es decir, por debajo de 100 ppm, que es un agua que ya está considerada como agua blanda. No muy blanda, porque muy blanda es por debajo de 80 o de 70. Ahí ya, mira, lo estuve mirando y también depende de dónde miréis, porque cada uno luego tiene un poco de criterio, pero vamos, por lo general por debajo de, no estoy seguro de si es 80 o 70, pero por ahí, por debajo de esos ppm, de esos ppm
es agua muy blanda, entre 70 y 100 es agua blanda, más de 100 es agua dura, más de 150 o 180 es agua muy dura, a partir de 200 es agua muy extra dura, y a partir de 250 o 300 pues estás bebiendo cal, básicamente. Y en cuanto a los minerales del agua mineral, pues es importante, para las plantas en general son muy importantes el calcio y el magnesio, ¿vale? Entonces un agua que te aporta calcio y magnesio está muy bien, ¿vale? Siempre y cuando el calcio que te lo aporte no sea en forma de carbonato de calcio. También te lo digo. ¿Vale? Pero buscaría aguas que te den un aporte de calcio y de magnesio importante. Y si no, pues la solución es no tener arces, que es muy complicado. Porque soy súper chulo, ya lo veis. Soy súper guays. ¿Vale? A ver, siguiente pregunta. JM Pérez pregunta: además de los burgerianos, ¿se pueden fusionar otras especies de arces como los palmatum? A ver, yo siempre que he visto fusiones, por lo general son burgerianos, porque fusionan mejor que los palmatum. También se puede hacer con palmatum, ¿vale? Les cuesta mucho más tiempo fusionar a los palmatum, muchísimo más. Los burgerianos son prácticamente como los ficus, pegas uno al otro y fusionan sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero si lo quieres hacer con palmatum también, pero ten en cuenta que te va a llevar mucho más tiempo, ¿vale? No sé, por ponerte, tampoco sé decirte porque no sé el tiempo que te va a llevar, pero probablemente te lleve más del doble de tiempo en fusionar un palmatum que fusionar un burgeriano, ¿vale? Daniel Cabañero me pregunta: ¿te atreverías a modelar y trasplantar un arce de vivero para todos nosotros? Además de los coladores, y otra pregunta, además de los coladores y las fusiones, ¿hay algún otro truco para un engorde rápido de los árboles? Respecto a la primera, sí, lo haremos, pero ya tiene que ser para primavera. De cara a la primavera, mirad el vivero, traeré un árbol de vivero, grandote, gordote, y haremos un primer diseño y un trasplante, ¿vale? Ha sido un reto, ¿eh? Y el truco, pues el truco realmente no es que tengas un truco, al final es utilizar las mismas técnicas para todos, dejar una rama de sacrificio y para que tire y ya está. Realmente no es que haya trucos. Mantener bien el nivel de abonado, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que esté bien alimentado, que tenga de comer, y al final es si combinas todo, es decir, un buen nivel de abonado, dejar ramas de sacrificio y los coladores, pues tendrás un engorde mucho más rápido. Las ramas de sacrificio yo recomendaría cambiarlas cada poco tiempo, ¿vale? Para que las cicatrices no sean muy grandes. Cada 2 años recomendaría cambiar de rama de sacrificio. Buscas una nueva rama de sacrificio, la dejas crecer y listo, ¿vale? Y la del año anterior la quitas, y con eso lo que vas consiguiendo es que la cicatriz de la rama de sacrificio sea pequeñita. Jorge Fernández pregunta: ¿cómo se mantiene la ramificación muy fina? ¿Llega a lignificar o se mantiene sin corteza? Pues al final acaba por lignificar, ¿vale? Van a ir la ramificación fina va a ir creciendo, o sea, va a seguir creciendo, con lo cual al final se va a hacer madera. Se acaba por hacer madera, ¿vale? Martín Panadero: ¿tienen más de una brotación durante la etapa vegetativa? El verde del año es limitado, y cómo fomentar la segunda brotación sin defoliar. Pasamos página. Uy, habéis hecho... Me he dado mucha prisa, o habéis hecho pocas preguntas esta vez, ¿eh?
Pues a ver, pinzando fomentamos una nueva brotación, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final todos los árboles responden de la misma manera. Tú pinzas y donde has pinzado, pues en la punta de esa rama que has pinzado tendrás una nueva brotación. Y porque va a responder así. Es decir, no... Si tú lo dejas crecer y no lo cortas, pues claro, solo tienes una brotación. Pero si lo pinzas, tendrás una nueva brotación de donde has dejado tu pinzado, ¿vale? En principio es verdad que no son tan vigorosos como otras variedades, como otras plantas, que lo mismo tienes que pinzar 4 veces o 5 o 6 veces, en el caso de los romos chinos, pues pinzar una barbaridad de veces. ¿Por qué? Porque son muy vigorosos y rebrotan y rebrotan y rebrotan. En el caso de los arces no suele ser tan habitual, ¿vale? Igual tienes 2 rebrotaciones a lo largo de la etapa vegetativa. Pero sí que, si pinzas sí que va a rebrotar. Y en cuanto a fomentar la nueva ramificación, no hay otra opción. No hay otra opción, tienes que defoliar, sí o sí. De todas formas, si no defolias tú, lo va a hacer el árbol. Quiero decir, el árbol va a tirar la hoja, con lo cual se va a defoliar él solo. Y el año siguiente vas a tener una ramificación nueva, ¿vale? Pero si lo que quieres es provocarla tú, la única opción que tienes es defoliar. Pero a la hora de defoliar hay que tener en cuenta que si tú defolias una parte, estás debilitando esa parte. A ver, si tú defolias todo el árbol, no pasa nada. ¿Por qué? Porque has defoliado todo el árbol, con lo cual todo el árbol brotará de la misma manera. Pero si tú defolias una parte del árbol, sí, y una parte del árbol no, la parte que no defolies cogerá más fuerza. De hecho, se utiliza para hacer refuerzos. Pues eso, tengo una parte del árbol muy débil y necesito reforzarla. Esta parte está mucho más débil y necesito reforzar esta parte del árbol, con lo cual defolio toda esta parte y esta parte la dejo con hojas. Con lo cual, al defoliar esta parte, lo que hace es que esto, como tiene hojas, tiene una mayor demanda de savia, con lo cual el crecimiento se dispara, ¿vale? Tampoco es bueno hacerlo todos los años, todo lo de siempre, pero con ninguna variedad. No es bueno defoliar todos los años. Entonces, ¿puedes defoliar un año sí y un año no? Sí. También tienes que tener en cuenta siempre, a la hora de hacer eso, la salud de tu árbol. Si el árbol está un poquitín débil, por muy poquito débil que esté, no le defolies. Si es en general, si lo que quieres hacer es reforzar una parte, sí, pero si el árbol está débil, que no esté sano, que haya salido de una enfermedad, porque has tenido un ataque de cochinilla, has tenido un ataque de hongos, déjale, no lo hagas, ¿vale? Porque le vas a debilitar mucho y le va a costar muchísimo recuperarse, ¿vale? Entonces, las defoliaciones siempre, a cualquier árbol, sean totales o sean parciales, el árbol ha de estar muy sano y muy fuerte, ¿vale? Entonces tú puedes preparar, si tu árbol está sano, tú le puedes preparar para el año siguiente, es decir, este año, esta primavera que viene, en 2017, quiero preparar mi árbol para defoliarle. Bueno, pues le voy a alimentar bien, le voy a tener bien cuidadito, voy a procurar que no tenga ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de carencia, y en 2018 le voy a meter un defoliado de la leche. ¿Por qué? Porque durante todo un año le he estado preparando al árbol para que al año siguiente le pueda defoliar y te responderá brutalmente bien, ¿vale? Y la última pregunta que tengo, ¿sí?, es de Irachu Biurri, y pregunta que si la técnica del taladro sirve para injertar en los arces, como en los ficus, ¿vale? Y la respuesta correcta es que sí. No lo he hecho nunca, también os lo digo, ¿vale? Pero lo he visto. He visto arces injertados con la técnica de aproximación y con taladro, y funcionan bien. Lo mismo que con los engordes, funcionan mejor en los borgerianos que los palmatum. Perdón, no es que funcionen mejor, sino que fusionan antes en los borgerianos que los palmatum, ¿vale? Se puede utilizar en los arces en general, se puede utilizar la técnica del taladro y funciona bien, ¿vale? Pero en un palmatum, por ejemplo, os va a llevar más tiempo que en un tridente,
¿vale? Y ya está. No me he pensado qué hacer para la semana que viene. ¿Qué hacemos para la semana que viene? ¿Qué hacemos para la semana que viene? Para la semana que viene, para la semana que viene. No lo he pensado. Olivos. Ya está. Para la semana que viene vamos a hablar de los olivos. Y ya está. Espero haberos contestado a todas vuestras dudas. Si, como siempre, ya sabéis, si os queda alguna duda, lo dejáis en los comentarios y os contesto en los comentarios. Si son muchas, pues haremos una segunda parte del vídeo para contestaros a esas preguntas. Y ya está. La semana que viene olivos, así que dejáis en los comentarios todas vuestras dudas sobre los olivos. Sobre los olivos. Venga, olivos y acebuches. Bueno, no, olivos solo. Porque los acebuches podemos hacer un monográfico también de acebuches. Así que, olivos. Y ya está. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y lo compartís, lo difundís por el mundo mundial. Y como siempre, rock y bonsai.